Santiago de Chile. Es el mediodía del miércoles 16 de septiembre de 1998 y hoy, 25 años después de su muerte, se realizan los funerales de Víctor Jara. ¡Compañero Víctor Jara! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria final! A pesar de su asesinato, de la destrucción de archivos y cintas, de la prohibición y censura a su obra, y del destierro de sus amigos, el tesón de su mujer y la admiración de su país han hecho crecer su figura más allá de generaciones y fronteras. Hoy, 16 de septiembre, el pueblo de Chile recuerda. Víctor pudo haber desaparecido, pero su cara fue reconocida por un trabajador de la morgue. Un joven funcionario de identificaciones tuvo el valor de sacar la ficha de Víctor para saber su dirección y al día siguiente, apenas levantado el toque de queda, de ir a mi casa para avisarme que el cuerpo de Víctor había sido encontrado. Así es como el 18 de septiembre de 1973 entré en el Instituto Médico Legal a confrontarme con una escena de pesadilla que me ha penado desde entonces. Vi cientos de cuerpos ese día, cuerpos de jóvenes en su gran mayoría, todos con terribles heridas de bala, algunos con las manos todavía amarradas. Ya no cabían más. Los refrigeradores no daban abasto. En todas partes había cuerpos apilados. Llenaba una sala grande. Llenaba el estacionamiento subterráneo. Y durante las horas que tuve que esperar, vi como constantemente las ambulancias militares traían más y más, bajando los cadáveres y apilándolos como si fueran marionetas. Pero ahí no encontré a Víctor. Tuve que subir hasta el segundo piso, donde estaban las oficinas de administración de la morgue, y ahí en un pasillo, casi al final de una larga fila de cadáveres, encontré el cuerpo destrozado de mi amado marido. Finaliza la década del 30 cuando Manuel Jara, campesino, y Amanda Martínez, cantora popular, llegan a Lonquén, una pequeña localidad rural al sur de la capital. Lo acompañan sus hijos, María, Georgina, Eduardo y el Tito, como lo llaman sus hermanos mayores. Manuel trabaja como inquilino en las tierras de la familia Ruiz Tagle, en el Fundo Santa Elena. Vive en una pequeña casa de adobe hoy destruida por el tiempo y los terremotos. Aprieto firme mi mano y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Víctor tiene 7 años y a pesar del disgusto de su padre analfabeto, su madre lo inscribe en la escuela del lugar. Y hundo el arao en la tierra. Hace años que llevo en ella como nuestra gota. Desde pequeño sabe lo que es el trabajo
Sigue a su padre mientras abre surcos a la tierra con un arado, corta leña con sus hermanos o recoge hierbas. Acompaña a su madre cuando lava la ropa, cuando parte a vender huevos a Talagante o a animar bautizos, velorios o fiestas con su guitarra. Pero lo que queda más grabado en su memoria es la grandiosa vista del valle desde la Piedra Mesa. Es un lugar mágico, lleno de leyendas que hablan de Dios y del diablo, quien dejó su pisada marcada en la roca. Luego, sube hasta la rústica cruz de madera que protege las almas de los campesinos y a Víctor de sus pesadillas. No recuerdo que desde el cielo haya bajado una cosecha. Su padre ha gloriosa. comenzado a beber más de la cuenta, y a las crecientes escenas de violencia familiar se suma el imprevisto accidente de su hermana María al derramársele un caldero de agua Mi hirviendo. padre hubiera dejado de beber. Doña Amanda, mujer fuerte y de acción, llega hasta la estación de trenes de Lonquén. Ahí, con sus ahorros, parte a la capital a torcer su destino y el de sus hijos. Termina la primera mitad del siglo. Todas las urbes de Latinoamérica comienzan a recibir una fuerte migración campesina. Se instalan como pueden, cerca de la estación del tren, luego en los alrededores de la ciudad, en viviendas improvisadas de madera, suelo de tierra, campamentos marginales, nacidos de tomas de terreno, repelidos por la policía y hundidos en el barro. Este es un bandido chiquitito, un cabrito, como decimos nosotros allá en Chile. Cabrito chiquitito de 5 años. Imagínense, es un bandidito, así con la cara sucia, embarradito, ¿ah? Que juega con su pelotita de trapo, juega con los perros que andan siempre alrededor de él. Un caballo también, porque el papá trabaja con una carretela y el caballo, claro, lo deja en la casa. Como no hay mucho espacio, de pronto el caballo está ahí mirando al luchín que juega entre las patas de él. Este es un bandidito chico, pero a lo mejor este bandidito en unos 20 años más o en unos 15 años más va a ser capaz de dirigir una fábrica en mi país. Luchín. Frágil como un volantín en los techos de barrancas, jugaba el niño Luchín con sus manitos moradas, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro. El caballo lo miraba, en el agua de sus ojos se bañaba el verde claro, gateaba su corta edad con el potito embarrado, con la pelota de trapo, con el gato y con el perro, y el caballo lo miraba. El caballo era otro juego en aquel pequeño espacio, y al animal parecía le gustaba ese trabajo con la pelota de trapo,
con el gato y con el perro y con Luchito mojado. Si hay niños como Luchín que comen tierra y gusanos, abramos todas las jaulas pa' que vuelen como pájaros con la pelota de trapo, con el gato y con el perro y también con el caballo. Población Nogales, el antiguo Chuchunco. Años atrás, no existía el pavimento y por aquí pasaba el barroso zanjón de la Aguada. Hasta aquí trae doña Amanda a sus hijos. Vive en una casa de madera donde los niños duermen en el mismo colchón. Víctor ingresa al Liceo Ruiz Tagle, mientras su madre se emplea como cocinera en un restaurante frente a la estación central. En el colegio era buen educado, el mejor alumno que había. Y era tranquilo, no era de bulla. Es que era estudioso. Le gustaba el estudio a él. Sí para salir de los primeros. ¿Y usted cómo era? Yo era porro. Voy a cantar el corrido de un hombre que fue a la guerra y anduvo en... Al poco tiempo, su madre, mujer hábil y trabajadora, como la describe Víctor años después, logra rematar un local en la Vega Chica. El colorido mercado, también conocido como la Vega Poniente, es la exacta encrucijada entre el campo y la ciudad. Aquí pasa Víctor su primera adolescencia, ayudando a su madre, quien con mucho olfato instala un local de desayunos y almuerzos, el primero del lugar. Amanda se levanta a las 4 de la mañana. De noche cruza caminando la línea del ferrocarril para ofrecer al amanecer alimento a los feriantes, quienes realizan la mayor parte de sus ventas entre las 6 y las 9 de la mañana. No hay tiempo para otra cosa y doña Amanda deja de cantar. Algunas veces, de improviso, Víctor ve llegar de lejos el camión de su padre cargado de melones. Las cosas van bien y la familia Jara se traslada a vivir a la calle J. Beche, una casona que hereda María, su hermana, al casarse con el obrero Juan Pinto. Al fondo hay un frutal y en el patio interior está la pieza del Tito. Víctor Jara era una persona, un joven, muy tranquilo y muy amante a su mamá, adoraba a su madre, a la señora Amanda. Ella siempre una sonrisa, toda la vida una sonrisa para todo el mundo. Tenía una voz bajita y cantaba una canción que me ha quedado grabado para toda la vida, que fue Las campanas del Rosario. No se escucha porque esa canción es muy antigua, no se escucha, pero era preciosa esa canción. Entonces, después, al poco tiempo, un vecino de aquí, de la cuadra, era un cantante y a la vez tocaba guitarra muy lindo. Y era muy amigo de Víctor Jara y le enseñó a tocar guitarra. Y me acuerdo que un día no supe, cuando estaban tocando guitarra, quién era el profesor y quién era el alumno. Porque tocaba, Víctor Jara tocaba maravilloso. El vecino se llama Omar Pulgar
un alegre joven que toca muy bien la guitarra y quien ejerce una enorme influencia en el tímido Víctor. Entonces yo estudiaba y él pasaba y se paraba en la puerta de la casa. No me molestaba, seguía en lo mío. Horas, al otro día lo mismo, pasaron varios días. Y le dije, ¿tanto te gusta la guitarra? Pasa, pero no me interrumpas. Ya, en un rinconcito, estudiaba, es como si no existiera. Pasó el tiempo, un día harto, 15, 20 días. Y le manifestaba yo, oye, ¿tanto te puede gustar la guitarra? ¿Quieres que te enseñe? Según versión de él mismo, y así me enseñó, de oído nomás, de oído nomás. Esta atracción por la música crece cuando, a instancias de su madre, quien no quiere que Víctor se forme en las pelucientas calles de La Vega, ingresa al coro de la cercana iglesia de Blanco Encalada, a cuadras del mercado. La religiosidad encuentra un terreno fértil en Víctor, quien se siente atraído por los conocimientos y la figura paternal del padre Rodríguez. Y es en esta época, en marzo de 1950, cuando un pariente lo va a buscar al colegio y le da una trágica noticia. Su madre ha muerto de un ataque al corazón. Esta canción se llama Te recuerdo, Amanda, y es una canción que habla del amor de dos obreros de ahora, de esos que usted mismo ve por las calles y a veces no se da cuenta de lo que existe dentro del alma de dos obreros de cualquier fábrica, en cualquier ciudad, en cualquier lugar de nuestro continente. Te recuerdo, Amanda. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son 5 minutos, la vida es eterna en 5 minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los 5 minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en 5 minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel.
Sintiéndose solo y desorientado, Víctor Jara deja sus estudios para contador y decide entrar al seminario de la Orden de los Redentoristas, donde está 2 años. Ahí se da cuenta que su vocación sacerdotal no es tanta y que la vida monacal es difícil para un hombre de este mundo. Solo, sin tener dónde ir, decide realizar el servicio militar cuando tiene 20 años. Al cabo de 1 año, y con calificaciones militares excelentes, regresa a Jotaveche, donde no es bienvenido. Su cuñado le reprocha el haber abandonado el sacerdocio y le cierra la puerta. Víctor vuelve a Los Nogales, a su barrio de niñez, donde vive Luis Morgado, antiguo compañero de colegio. Don Pedro, su padre y doña Lidia habían sido viejos amigos de los Jara. Los Morgado es una familia numerosa y acogedora que recibe a Víctor como a un hijo. Cuando ya comenzó a quedar solo, cuando murió el papá, la mamá, se llegó más a la casa acá. Mi papá es el que más que lo conversaba con él, porque él siempre seguía en la mañana con él en el camión, salíamos para arriba. Y como nosotros teníamos el paradero en Serrano, con Alameda, y él se bajaba ahí. Y hay veces que mi papá le pasaba plata para que anduviera en micro, buscara un parte donde buscar trabajo, como sé, porque a él le gustaba trabajar. Y es precisamente buscando trabajo en el diario que da con un aviso en particular. El coro universitario llama a jóvenes para realizar Carmina Burana en el Teatro Municipal. Víctor es aceptado y canta vestido de monje en una esquina del escenario. Desde allí, ve admirado danzar a la bailarina británica Joan Turner. Se siente inmediatamente atraído por ella, pero no se atreve a acercarse. Años después, se convertirá en su mujer. En el Municipal toma contacto con la compañía de mimos de Enrique Neuschwander, donde también participa Alejandro Jodorowsky. Las técnicas corporales, expresivas de la pantomima le dan las herramientas que utilizará en toda su obra y que le permitirán ser aceptado en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Bueno, aquí en los años 55, que es cuando yo ingreso a la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile, estaba en este edificio. Por esta puerta se entraba y por el lado de bandera también. Y en el 4º piso, del otro lado del pasillo que hay en el interior, estaba rodeado de oficinas de abogados en aquel tiempo, y ahí había un sector en donde estaba la Escuela de Teatro. Las puertas son las mismas de aquella época. Y no sé, en el interior no he entrado desde aquella época. Nelson Villagra no ha vuelto a la antigua sede de la Facultad de Teatro de la Universidad de Chile en más de 35 años. Exiliado después del golpe militar, regresó a Chile y a sus recuerdos, entre los que está este lugar y su gran amigo de juventud, Víctor Jara. Es increíble, esto es un training para el corazón. Aquí había una puerta antes. Aquí Víctor estuvo, cuando llegó Víctor, yo ya estaba en el 2º año. ¿Qué era? Claro, era esta puerta el 2º año. No, esto es increíble estar haciendo esto después de tantos años, hombre. Había un portero aquí, que no recuerdo su nombre, muchacho moreno, mayor que nosotros, y salíamos entonces a los ascensores y echar carreras. Con Víctor, por ejemplo, nos entreteníamos en esas tonteras a veces, él por allá, yo por acá, a ver quién llegaba primero al primer piso. Este pasillo que ahora se ve tan frío, pues estaba muy lleno de vida, y figúrate, todos éramos cabros jóvenes, y como toda la juventud de hoy día, igual teníamos nosotros también muchas ilusiones, y la incertidumbre que le da gusto a la vida de no saber qué va a ser de nosotros en años posteriores. En esos años, frente a la facultad existía el mítico café Sao Paulo,
lugar de reunión de estudiantes, artistas, profesores y los navegantes del Winnipeg. Fue aquí donde Víctor conoció a Violeta Parra. Pequeña, desgreñada, ella ejercía un poder especial sobre los jóvenes de esa generación. Armada de una grabadora, recorría los campos chilenos, empeñada en registrar y salvar la tradición musical popular para redescubrir el verdadero canto folclórico. Víctor está impresionado. Ella estaba enalteciendo y dignificando la música con la que se había criado. Por su parte, Violeta reconoció inmediatamente el talento de Víctor. Lo incentivó a tocar, a cantar profesionalmente y hasta le cedió 2 de sus villancicos. Al poco tiempo, el joven actor salió de la ciudad para realizar una investigación folclórica y quiso el azar que fuera en el mismo lugar donde nació su madre. Yo creo que fue aquí conversando precisamente en este mismo cerro en donde se nos ocurrió la idea de iniciar una investigación folclórica. Y para eso, pues nos fuimos al campo de mis padres en ese tiempo, que quedaba por allá, por los alrededores de Chillán, en un pueblo que se llama El Carmen. Doña María, le ruego, en nombre de la fortuna, me deje ver a su niño, que me van a dar la una. Doña María, le ruego. Trabajábamos en ese tiempo en el verano en las cosechas fundamentalmente de trigo, y cargábamos, primero cortábamos el trigo, ayudábamos a emparvar, ayudábamos a la trilla, y después de las cosechas cargábamos un camión que tenían mis padres y lo llevábamos a la ciudad. Y entre medio de eso, Víctor descubrió que la mejor manera de iniciar su investigación era acompañando al maestro Ratón, que era un tractorista que había por allí en el Carmen en aquellos años, un maravilloso personaje. Y entonces Víctor lo acompañó a este hombre y comenzó a conocer toda la zona. La investigación que había comenzado prácticamente en mi casa, porque mi madre tocaba la guitarra, algunos vecinos también, una hermana mayor que yo tenía, en fin, todas eran gentes que tenían conocimientos del folclore directo, digamos, pero fue ampliando su horizonte Víctor, y realmente al final de ese primer verano llegó con cosas que yo mismo no conocía. Yo recuerdo a Víctor y en este cerro y en un banco de este tipo, riéndose siempre. Nos reíamos mucho. Y de aquí salíamos a hacer algunas excursiones a los cines, a los foyers de los cines en realidad, para recoger colillas de cigarrillos, porque de verdad andábamos cortos de dinero, y nos convertimos en expertos en fumar cigarrillos sin tocar con los labios la colilla, digamos, ¿no? Voy a hacerme un cigarrito, ¿acaso tengo tabaco? Si no tengo, ¿de dónde saco? Lo más cierto es que no pito. Ay, 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 me querí. Ay, 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 me querí. Ay, ay, ay. Voy a hacerme un cigarrito con mi bolsa
salsa tabaquiera, lo fumó, botó la cola y recójala el que quiera. Ay, 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 me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay. Cuando amanezco con frío, prendo un cigarro de Habana y me caliento la cara con el cigarro encendido. Ay, 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 me querí, ay, 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 me querí, ay, ay, ay. Ahora sí que sí, que sí, que sí, que sí, oye. En el Café Sao Paulo, Víctor conoce a Alejandro Reyes, quien lo invita a formar parte de Cuncumen, un naciente conjunto de investigación y rescate de las tradiciones folclóricas. Apoyado por Violeta y Margot Loyola, Víctor se hace cargo de las danzas y trabaja como guitarrista y coreógrafo. Era un extraordinario bailarín. Yo creo que le ayudaba mucho el hecho de ser un hombre de teatro. Se transformaba. Yo te contaba en las danzas de pájaros, zoomorfas, que imitan pájaros, sobre todo aves de rapiña, como el jote, como el aguilucho. Era realmente un pájaro. Era una persona que llamaba la atención por su niño corporal, básicamente, porque caracterizaba con el cuerpo fantástico. Entonces, bueno, llamó la atención de Pedro Lavarra, que le dio un papel cuando estábamos en el segundo año, a los dos nos dio un papel importante a Víctor, y Víctor tuvo muy buena crítica estando en segundo año, en una obra española que se llama Las de Caín. Este es el Antonio Varas, el teatro de la Universidad de Chile, ubicado en pleno centro. Recorrerlo es adentrarse en una parte importante de la vida de Víctor Jara. Aquí trabajó como director, durmió cuando no encontró otro techo y montó algunas de las obras más importantes de la historia de la dramaturgia nacional. Títulos como Parecido a la felicidad, Ánimas de día claro, La remolienda, éxitos sin precedente de crítica y público con los que recorrió América. Yo le tenía un cariño tremendo a Víctor y convivíamos mucho, entonces lo conocí mucho. Y cuando Víctor, cuando terminaron en tercer año y en cuarto año, estaban haciendo esa comedia musical que no resultaba porque era demasiada gente, entonces Víctor le dijo, mira, escríbete una obra para 4 personas y ya dejémonos con esta gente que eran como 15 y no iban a los ensayos, en fin. Entonces Alejandro ahí escribió una obra que se llama Parecido a la felicidad, que tiene 4 personajes. Entonces uno de los personajes, por mi edad y mi aspecto y mis condiciones, lo podía hacer yo. Entonces él presentó esta obra oficialmente en el Festival de los Alumnos y fue tan impactante porque era una cosa tan extraordinariamente novedosa, el estilo, el tratamiento del realismo, un tratamiento poético de un realismo que no se hacía así nunca en ninguna parte del mundo. Y entonces fue tan impactante eso, salió tal cantidad de críticas que
le dieron a la obra de alumnos, claro, participaba yo, pero el resto eran alumnos, el Antonio Varas, por una semana. Entonces estuvo haciendo Parecido a la Felicidad en el Antonio Varas durante una semana oficialmente con el teatro lleno, como si fuera una obra del Instituto del Teatro, que era en ese momento el teatro de la universidad. Y entonces nosotros seguimos, yo después de ese éxito, Víctor empezó a estudiar dirección. Recuerdo que en una de las obras que él dirigía tenía que haber una escena de una cueca y tenía que haber una escena en donde los actores cantaban. Y Víctor les enseñó la cueca y no solo eso, sino que tomó la guitarra y cantó una canción de amor triste. Y todos los que estábamos en esa sala de ensayo nos quedamos sorprendidos. Conocíamos que él trabajaba, cantaba en un conjunto, en el Cuncumén, pero nunca lo habíamos visto cantar solo. Y nos quedamos muy sorprendidos y le dijimos todo, bueno, pero ¿por qué no canta solo? ¿Por qué no graba un disco solo? Y él, con esa humildad que tenía, con esa sensibilidad extrema, no creía mucho esto que le estábamos diciendo de que realmente lo hacía muy bien y que le parecía muy bien. Es irónico que después la mayor parte de la gente lo recuerde a Víctor como cantante y no como su primera vocación, y yo creo que lo más importante que hizo quizás en la cultura chilena fue su trabajo como director de teatro. Yo después me enteré de cosas que en ese momento él por pudor no me decía, y yo tampoco me atrevía mucho a preguntarle. Yo no sabía exactamente dónde vivía, dónde pasaba las noches. Luego supe que muchas de sus noches las pasaba en el Teatro Antonio Varas, en los camarines del Teatro Antonio Varas. Él no hacía mucho eco de esas dificultades económicas que tenía y lo que a él le costaba estudiar teatro, el esfuerzo que él tenía que hacer enorme para llegar a ser un director de teatro. Gracias a su amistad, Luis Poirot, hoy reconocido fotógrafo, pudo retratar aquella época sin sospechar la importancia que estas imágenes tendrían años después. Este banco es donde, con una cámara muy parecida a esta, era la primera cámara fotográfica que yo tenía, con la que tenía que hacer todas mis primeras fotos profesionales. Tomé esta foto en este mismo lugar. Yo recuerdo a Víctor así, una persona alegre, optimista, ¿no? Como está en esta imagen, en este lugar. Así es como me gusta recordarlo a mí. No me gusta la imagen trágica, la imagen densa de Víctor. Este es el Víctor que a mí me gusta recordar, ¿no? Es curioso cómo permanecen los objetos. Este banco igual, estos árboles, este edificio igual. Y 30 años después ya la gente no queda. Ven, ven, conmigo ven, 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 conmigo ven, vamos por ancho camino, nacerá un nuevo destino. Ven, 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 conmigo ven, 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 conmigo ven, al corazón de la tierra, germinaremos con ella. Ven, el odio quedó atrás, no vuelvas nunca, sigue hacia el mar, tu
canto es río, sol y viento, pájaro que anuncia la paz. Amigo, tu hijo va, hermano, tu madre va, van por el ancho camino, van galopando en el trigo, van. Pájaro que anuncia la paz. Ven conmigo, ven, 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 conmigo ven, ven, conmigo ven. Iba yo para una fiesta cuando me pasó esta mano. Mientras saca su título de dirección teatral, Víctor realiza con el conjunto Cuncumén una larga gira de 6 meses por Europa del Este. Un viaje que será fundamental para valorar su trabajo como músico y reafirmar su seguridad como cantante. Mira, fue una experiencia que yo creo que todos los cuncumenes la tenemos grabada, porque fue que una de las cuncumenas, la Silvia Urbina, que era la solista, digamos, de las mujeres, tenía que cantar y tenía una afección de garganta por un resfriado, y Rolando le dice a Víctor, tú la vas a reemplazar y tú vas a cantar de solista. Y cantó, yo me acuerdo como el día de hoy, Aquí te traigo una rosa, que era una tonada que él había recopilado con Nelson Villagra. Y la cantó y fue como algo mágico, ¿sabes? Que se produjo en el público, que el público aplaudía, era en Moscú, en un enorme teatro en Moscú. Y el público aplaudía y él no se podía ir. Entonces la repitió una segunda vez, la misma tonada. Y el público seguía aplaudiendo y le cantó 3 veces. Y después ya estábamos acostumbrados, y cuando Víctor cantaba solo, cantaba 3 veces la misma cosa. Le tiraron flores el segundo día de teatro, porque eran 3 días seguidos. Le llenaron de flores alrededor de él, le tiraban flores. Incluso fue tan impresionante que de ahí nosotros nos íbamos a Leningrado, que hoy día se llama Petrogrado, ¿no? Íbamos a Leningrado, en tren viajamos toda la noche, al otro día vamos a la función y le llega la misma flor, y era una niña que quedó pero vuelta loca por el Víctor. Se le llevaba flores a todos los espectáculos, pero realmente que tenía magia cuando cantaba. En Europa, Víctor comienza a componer, descubriendo un estilo propio. Allí crea la primera canción que lo bautiza como cantautor. Paloma, quiero contarte, dedicada a su gran amor, Joan, con quien formara una familia junto a Manuela y Amanda. Paloma, quiero contarte que estoy solo, que te quiero. Primero conocí a Víctor como alumno, porque yo hacía clases de expresión corporal en la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile y él era un alumno destacado de actuación, así que lo tuve en la clase. Creo que era el mejor alumno de su curso, ¿no? Era un curso bien dotado. Pero después, digamos, ¿cuántos años después? Unos 3 o 4 años después de eso, o sea, cuando yo me separé de mi primer marido, se me acabó ese matrimonio, Víctor se acercó a mí, pensé que me había visto bailar y como yo le gustaba un poco, ¿no? Entonces... ¿Qué fue lo que te atrajo de él? ¿Qué te atrajo de él? ¿Por qué a mí me gustó él, dices tú? Bueno, primero por su talento, o sea, me asombré un poco con el talento como director de teatro que tenía y también, además, digamos, en esa época él recién había grabado sus primeras grabaciones con los Cuncumén, con 2 canciones, 2 villancicos que le entregó la Violeta Parra. No tenía idea que él cantaba. Y realmente me llamó la atención, su voz, cómo cantaba. Y era así nomás. Pero
Yo creo que es muy difícil no empezar a enamorarse de una persona que se entrega a uno también, ¿no es cierto? Con mucha ternura. Y me ayudaba harto él al principio. Yo era una especie de erizo, de neura, ¿no? Y él me ayudó harto a salir de muchos problemas que yo tenía. Palomita, verte quiero. No sé, yo creo que había sido como el sueño de Víctor, ¿no? Tenía familia, siempre hablamos del nombre, ¿no? De antes que naciera la Amanda. No, bueno, para Víctor fue maravilloso, para mí también fue maravilloso porque era como rico, muy en contraste de cómo había nacido mi primera hija. Y me acuerdo que la Manuela me contaba, bueno, como Víctor lo vino a buscar, porque estaba en el kinder, ¿no? Y lo vino a buscar todo excitado, así como para venir a conocer a su hermanita, ¿no? Así. Estaba muy feliz, Víctor. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con cada recuerdo a pesar que me contengo. Lloro con rabia pa' afuera, pero muy hondo pa' dentro. Palomita, verte quiero. Comienzan los 60 y, como en todo el mundo, se produce una revolución creativa y cultural en Chile. Quizás aquí es muy fuerte porque está ligada al reconocimiento de la nueva generación de sus raíces, de lo auténticamente propio. Son años de cambios políticos y sociales, años en los que, como en ninguna otra década, desarrollan con fuerza sus obras importantes artistas de la historia de Chile. Neruda, Los Parra, Mata, Ruiz, Víctor Jara. La gloriosa Feria de Artes Plásticas del Parque Forestal, celebrada esos años en la ribera del Mapocho, da testimonio de aquella época. Con conciencia social, lo lógico era soñar que en la segunda o la última cuarto del siglo el mundo iba a estar cambiado. No iba a haber pobres, iba a haber justicia. Uno peleaba por el equilibrio y la justicia. Pero eso era lo natural. Ahora parece un término trasnochado. Yo lo he llamado siempre como un renacimiento cultural. El renacimiento chileno, porque esa base ya existía la poesía popular, existía una conciencia de patria, de patria, no en el sentido militar, de tierra nuestra, y nosotros simplemente lo que hicimos fue llevarla a la realidad.
Y cuando digo nosotros, siempre me refiero yo a todos los otros, a los escritores, a los cineastas, a los bailarines, a todo el mundo. En ese ambiente, Víctor desarrolla una ascendente carrera como solista. Un primer single, El Cigarrito, se convierte en un fenómeno radial que lo lleva a recibir importantes premios como autor de uno de los discos más populares del año. Voy a hacerme un cigarrito. Es en ese momento que los hermanos Ángel e Isabel, hijos de Violeta, lo invitan a cantar a la Peña de los Parra, una vieja casona donde Víctor trabajará por 8 años, hasta el golpe militar del 73, y que dio cuenta de ese renacimiento cultural que se vivía en Chile. Esto comenzaba a las 10 de la noche y terminaba a las 1, 2 de la mañana. Cada uno de los artistas que pasaba aquí cantaba 45 minutos, 1 hora. Era muy definido el estilo de Patricio Mas, de Rolando Alarcón, de Isabel, el de Víctor. Entonces era una paleta así de colores y de sabores y de melodías que al público le fascinaba. Pero lo que más me impresionaba era la actitud del público cuando cantaba Víctor, que era una actitud de, si es que se puede definir de alguna manera, de un silencio cariñoso pero muy profundo. Porque él cantaba muy suave y tocaba la guitarra con una técnica que es totalmente distinta a la mía. Yo toco con mucha uña, ¿no? Sin uñeta, pero con uñas, de verdad. Y él no, él tocaba simplemente con la yema de los dedos. Entonces la guitarra de él era una guitarra muy suave, que había que hacer silencio para poder escuchar. Por aquí estaba la entrada, claro que ahora esto ha cambiado aquí un poco, y donde está esa silla, podemos dar la vuelta por ahí, era el punto exacto donde había un pequeño estrado o tablado. Era aquí exactamente donde estaba este famoso estrado, y desde aquí hacia allá, hacia acá, todo esto estaba lleno de gente con mesas muy bajitas, y por aquí cantaban. Y es muy bueno que esto exista, ¿no? Después de tantos años, que se haya recuperado. Era tal el suceso de estas noches que se hacía 3 veces por semana seguida, que había una cola de 1 cuadra esperando que terminara una sesión para que empezara la otra. En 1967, año que muere Violeta Parra, se produce un fenómeno cultural. Las peñas se reproducen por todo el país. Jóvenes con su guitarra hablando de su tiempo, de una nueva visión de la vida más real y comprometida en un lenguaje propio y reconocible. Es en una de estas peñas, en Valparaíso, que Víctor Jara conoce a un grupo de jóvenes barbudos que se hacen llamar Quilapayún, 5 barbas. Eduardo Carrasco, su líder, le propone el cargo de director musical y Víctor los convierte en una de las agrupaciones más características y populares de la época.
Él sabe muy bien que la música, con su llegada a las masas, es un arma de difusión de los nuevos pensamientos políticos, de la crítica social y del humor popular. Pero más que intelectual, es un arte sensorial. Y como colaborador de Inti Illimani, participa en la composición de las más bellas melodías de la música chilena. La nueva canción chilena, que fue un movimiento extraordinario, mirado a la distancia, tal vez ha sido lo más revolucionario que se ha hecho en términos musicales en este siglo en Chile. Y Víctor era una persona tremendamente conocedora del canto campesino. Él nos cantaba canciones y tonadas muy bonitas, tonadas muy tristes, muy típicas del campo chileno, pero con esta cosa, con este agregado que parte con Violeta Parra y que es la incorporación a la canción chilena de temáticas que hablen de las personas, que hablen del trabajo de la gente, de los problemas de la gente, más allá de esta visión paisajista a la que nos tenía acostumbrado un poco, entre comillas, el folclore chileno. En 1969, Víctor Jara lanza Pongo en tus manos abiertas. Son sonidos experimentales, sin alejarse del folclore. La obra viene cargada de profundas críticas sociales e ironías políticas. Que viene el guanaco y detrás los pacos, la bomba delante, la paralizante. La consagración absoluta como cantautor viene pronto, cuando gana el primer festival de la nueva canción acompañado por Quilapayún. Lo hace con uno de sus temas más emblemáticos, Plegaria a un labrador, que canta en el escenario de un estadio Chile repleto. Se llama Plegaria a un labrador. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre. Hoy es el tiempo que puede ser mañana. Líbranos de aquel que nos domina en la miseria. Tráenos tu reino de justicia e igualdad. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Hágase por fin tu voluntad aquí en la tierra. Danos tu fuerza y tu valor al combatir. Sopla como el viento la flor de la quebrada, limpia como el fuego el cañón de mi fusil. Levántate y mírate las manos para crecer, estréchala a tu hermano. Juntos iremos unidos en la sangre, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. 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 Durante 1970 participa activamente en la campaña que llevará a la presidencia del país al candidato socialista Salvador Allende. Es la primera vez en la historia que un miembro de la izquierda llega al poder democráticamente. Y es Víctor quien secunda a Sergio Ortega en la primera versión de Venceremos, el himno del triunfo de la UP. Cuando voy al trabajo, Víctor Jara se convierte en un ídolo juvenil. Sus obras de teatro atraen mucho público. Sus discos se venden masivamente y su rostro es familiar en la televisión y la prensa escrita. Hay que decir que el Víctor, además, él tuvo una apertura. Él fue junto conmigo
hacer un trabajo con los Plots. Nosotros grabamos en esa época, yo grabé una canción de Juan Pablo Orrego y de Gatti. Y el Víctor los llevó, después de eso, los llevó a grabar con él El Derecho de Vivir en Paz. Entonces, esa apertura que él tenía, tan grande, ¿no?, hacia la tradición, hacia el folclore, pero también hacia el futuro, hacía que fuera un puente ideal por donde transitaba la juventud. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. En 1971 edita El Derecho de Vivir en Paz, con un sonido más actual. Junto a los principales músicos del país, se integra al Departamento de Extensión de la Universidad Técnica. También compone para Inti Illimani la música incidental de Televisión Nacional. Bueno, en la Universidad Técnica del Estado de aquel entonces había un centro de alumnos que era muy activo en tareas culturales. Formaba parte de ese centro de alumnos Jorge Culón, antes de que fuera integrante del conjunto Inti Illimani. Y se hacía ahí una peña, que lo hacíamos en el casino, en un subterráneo. Se hacía en un casino, bueno, Horacio Durán preparaba las empanadas. Eran eventos del día viernes y del día sábado, de un ambiente tremendamente mágico. Por supuesto que mucho vino con naranja, empanadas, poca luz, velas, y con un pequeño escenario por donde desfilaban bueno, los mejores artistas de aquel entonces. Entonces existía, yo diría, en el aire se respiraba esto de estar viviendo un momento muy excepcional. Como embajador cultural de la UP realiza giras por Latinoamérica y es invitado a Inglaterra en su calidad de director teatral. De regreso, monta una pieza de Joe Orton, el visionario y aún desconocido dramaturgo británico. En 72, organiza el multitudinario acto de bienvenida al Premio Nobel Pablo Neruda, en el Estadio Nacional, y publica La Población, un disco que como ninguno manifiesta su compromiso con la realidad nacional. Para este trabajo mancomunado realiza una acuciosa investigación en campamentos marginales del país. Con la tormenta. A medida que la situación política se agrava, las temáticas de sus composiciones dan cuenta de la violencia ambiental, de la tensión entre las clases sociales y del deseo de paz de la mayoría ciudadana. La división del país lo afecta. Él mismo es objeto de agresiones de parte de la prensa y de ataques de jóvenes opositores al gobierno socialista durante sus presentaciones. Sus temores quedan patentes en Manifiesto, la más profética de sus canciones, considerada como un testamento del autor. Yo no canto por cantar, ni por tener buena voz. Canto porque la guitarra tiene sentido y razón. Tiene corazón de tierra y alas de palomita. Es como el agua bendita, santigua glorias y penas. Canto que ha sido valiente
siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Siempre será canción nueva. Estamos como esperando algo terrible, ¿no? Pero yo creo que no podríamos haber imaginado lo que pasó. Ese día le tocaba ir a la Universidad Técnica, su lugar de trabajo, donde Allende iba a abrir una exposición sobre los peligros de la guerra civil y el fascismo en Chile. Y a Víctor le tocaba ir a cantar ahí. Escuchamos el discurso de Allende juntos en la radio y Víctor decidió, porque en ese momento la CUT estaba llamando a toda la gente a ir a sus lugares de trabajo y Víctor decidió que él tenía que llegar de todas maneras a la técnica. Bueno, el 11 de septiembre un porcentaje relativamente alto de los académicos, de los estudiantes, los funcionarios, llegamos a la universidad como en un día de trabajo. Yo personalmente a media mañana vi desde el otro sector, la parte esta de los edificios más modernos, precisamente detrás de lo que es la Casa Central, y era la Casa Central, vi, el bombardeo de La Moneda. Y después de mediodía, en fin, ya se aclaró un poco quiénes habían decidido quedarse, en general diría yo, atendiendo a lo que había sido la consigna de la Central Única de Trabajadores de Chile, que había solicitado a los trabajadores que permanecieran en sus empresas, digamos, como única forma pacífica de repudio al golpe de Estado. Después de algunas horas, él parece que hizo cola ahí en el teléfono, el teléfono en la técnica que me llamó y me dijo que tenía la impresión que no iba a llegar a la casa por el toque de queda y que estaban todos ahí juntos en la universidad. En este sector yo pienso que habían por lo menos 800 o 1000 personas, hombres, mujeres, profesores, funcionarios, estudiantes. En estos patios, bueno, comenzó, digamos, el Vía Crucis, ¿no? La parte más dolorosa, porque en el curso de la noche la gente durmió como pudo en las diferentes salas de clase, oficina, pero hubo durante toda la noche un intercambio de balas de guerra. Evidentemente no había ni la intención ni ningún artefacto como para hacer ninguna resistencia de disparar un balazo. Acá murió en el curso de la madrugada un colega de ustedes, un fotógrafo que era funcionario de la universidad, que tratando de circular, de moverse de una sala a otra, fue alcanzado por un tiro, no sé por dónde llegó, ¿no? Y se desangró durante varias horas sin ninguna posibilidad de asistir. Circunstancias, me junté con Víctor Jara y otras personas y pasamos la noche. Fue una noche muy fría, esa del 11 al 12 de septiembre.
en una dependencia que está en otro rincón de este edificio. Principio de septiembre, la mañana había estado más o menos soleada, así que andábamos bien ligeros de ropa. Y buscando, yo me acordé de que aquí había unas dependencias de un departamento de ciencias sociales de la Escuela de Ingeniería, y nos consideramos afortunados cuando encontramos en una de estas salas un montón de diarios que los esparcimos, nos hicimos una especie de nidito, digamos, para estar un poco más calientito. Pasamos la noche, 4 personas, Víctor, diría yo, un poco para adentro, un poco lleno de emociones, pero muy silencioso. Pero con todo conversamos, contamos chistes, hicimos lo que pudimos para pasar esa noche de tanto balazo. En la madrugada pensamos de que estábamos un poco aislados y que era evidente de que iba a haber un ingreso de los militares y que no era nada bueno de que nos encontraran, digamos, a 4 personas aisladas y solas. Entonces yo salté, esto no era la puerta tal como está, era una ventana, ¿no? Una ventana, yo me acuerdo de que salté por aquí, incluso cuando crucé este pedacito de patio hubo una ráfaga de tiroteo que me anduvo cerca y que me asustó mucho naturalmente, y fui a ver cómo estaban las cosas, donde estaba el grueso de los estudiantes, de los profesores, ¿no? En los patios centrales. Y bueno, volví rápidamente y en el momento en que yo les gritaba que salieran de una vez y que nos fuéramos donde estaba todo el mundo, se escuchaban golpes muy fuertes en una puerta que da a Ecuador, de estas piezas, ¿no? Tuvimos suerte, porque yo calculo que segundos después de que evacuamos esto y salimos los 4, entre ellos Víctor Jara, entraron, y habría sido muy, muy temerario que nos encontraran solos ahí. Entre otras cosas porque yo me acuerdo que cuando me enfrenté con los primeros conscriptos, los primeros soldados, estos niñitos de 18 años, estaban en pánico ellos, ¿no? Y no controlaban bien sus actos y probablemente las armas que andaban trayendo, ¿no? Pero se veían más en pánico que nosotros. Y probablemente, en fin, con algo de pisco, qué sé yo, de acuerdo a lo que se sabe que son estos métodos profesionales de los profesionales de las armas. No sé, entre 8 y 9 de la mañana, vamos a suponer, hubo un ingreso después de un tiro de mortero o algo así, ¿no? Algo muy, muy contundente, de gran calibre, en la puerta histórica principal de entrada a esta Escuela de Artes y Oficios, ¿no? Y bueno, un gran número, 500 o más de 500 militares ingresaron por todos lados, y a los que pasamos a ser prisioneros de guerra, según me pude percatar después, nos trataron muy mal. Estos 2 patios estaban llenos de los hombres, los varones, digamos, de guata en el suelo, manos en la nuca, eso durante muchas horas. Estaban esperando que llegaran suficientes buses o micros de la locomoción, que en fin, que habían requisado, para trasladar al grueso, a la prácticamente totalidad de la gente que estaba aquí al Estadio Chile. Daba la impresión de una atmósfera de mucha improvisación, ¿no? Entonces ahí pasaban las horas y de vez en cuando iban completando 3, 4 buses y los iban enviando. Pienso de que, bueno, si no la totalidad, la mayoría de la gente llegó efectivamente al Estadio Chile. En esas circunstancias yo perdí de vista a Víctor Jara y no lo volví a ver, aunque digamos por muy poco rato, cuando ingresamos al Estadio de Chile a eso de las 6, 7 de la tarde.
Bueno, el ejército atacó la universidad a las 7:30 de la mañana del 12 y nos tuvo allí hasta aproximadamente las 3 de la tarde, y a las 3 de la tarde nos empiezan a trasladar en unos buses en los cuales todos veníamos arrodillados y uno sentado, es decir, arrodillados uno encima de otro en la práctica. La entrada acá al estadio era por la puerta lateral, ¿ya? Y teníamos que entrar con las manos en la cabeza y además saltando al mismo tiempo. Víctor Jara venía en esa fila y fue reconocido por un militar y sacado violentamente de la fila y golpeado, y fue llevado de inmediato a los sótanos, a los camarines del estadio. Como te decía, cuando entramos al estadio, él fue inmediatamente separado, inmediatamente golpeado delante de toda la gente que estaba en la fila y llevado de inmediato a los camarines del estadio. Y allí fue él muy golpeado. Y bueno, la gente aquí, nosotros simplemente, como tú comprendes, como no nos podíamos mover, no podíamos saber lo que pasaba en otras partes del estadio, pero indudablemente los rumores que se tenían es que la gente la estaban torturando. Y de hecho, cuando Víctor volvió al grupo de nosotros, él venía totalmente golpeado, traía un ojo totalmente cerrado y amoratado, ¿no es cierto? Tenía las manos hechas tiras, ¿no es cierto? Se quejaba de dolores en el pecho, ¿no es cierto? Por lo tanto, era una cosa clara que lo habían golpeado mucho. En la noche, muy tarde, el día 12 de septiembre, estando en el Estadio Chile, me enviaron a mí a recoger unas colchonetas, en fin, acompañado de una guardia ahí de militares, y lo vi a la distancia, de pie, aislado, en un pasillo de la zona de ingreso al estadio, muy cerca de un sector de camarines, digamos, un sector de subterráneo. Pero él estaba, digamos, en el primer nivel, en uno de estos corredores, ¿no? Entonces allí sí que no me cupo duda de que lo habían identificado, que lo habían maltratado, porque tenía un aspecto más desastroso que la generalidad de los que estábamos allí. Él nos contó que lo habían golpeado mucho, ya fundamentalmente con las culatas de los rifles, tan solo por el hecho de ser un cantor popular. Como yo te decía, estaba muy golpeado, tenía sus ojos morados. Nosotros nos turnábamos para mojar pañuelos que teníamos, ir al baño, mojar el pañuelo, traerlo para que él se lo pusiera. Y al día siguiente él estaba, digamos, un poco mejor. Nos contó cómo había vuelto. Realmente fue una especie de casualidad, porque él pidió en los camarines permiso para ir al baño. Le dieron el permiso para ir al baño y posteriormente se quedó en el pasillo, hasta que un militar le dijo: ¿y tú qué estás haciendo aquí? Si tú no puedes estar aquí, ándate nuevamente al estadio. Entonces él se vino para acá y ahí se juntó al grupo de nosotros. Era un ambiente de terror. Todo lo que se hacía era para mantener a la gente asustada. De repente los militares empezaban a disparar aquí. Me recuerdo que una persona cayó en el lado de allá, herido producto de rebotes de bala, y era con el objeto de tener a la gente aterrorizada. Obviamente había mucha gente que estaba en malas condiciones psicológicas. Ahora, Víctor, a pesar de que estaba extremadamente golpeado, él mantuvo siempre, yo diría, su moral muy en alto, y tuvo muchas palabras de ánimo para mucha gente que estaba aquí en los alrededores de él, que no estábamos en absoluto golpeados. Él era el que estaba golpeado, y sin embargo, él le daba ánimo a muchas personas. Debía sido jueves en la tarde que alguien me llamó y ahí me contaron que Víctor estaba en el Estadio Chile, que estaba con vida. Estamos hablando del 13, y de que mandaba todo su amor, ¿no?, a nosotros, que por favor, que yo me quedara con las niñas, que no saliera de la casa, etcétera, que no quería tanto. Y eso era el último mensaje que recibí de él.
Ese mismo día en la mañana, un familiar mío nos había hecho llegar un paquete de galletas y nos había hecho llegar también un tarrito de mermelada. Las galletas se repartieron entre las personas que habían aquí en los alrededores, digamos, y la mermelada era imposible de repartir, entonces decidimos que cada cual tenía derecho a meter el dedo una vez, darlo vuelta, y lo que alcanzaba eso era lo que podía chupar. Ahora, yo me recuerdo, por ejemplo, tener a Víctor acá al lado, y él tenía, yo diría, dedos gruesos de campesino, cosa que a mí me producía en ese momento mucha envidia, porque él era capaz, ¿no es cierto?, de sacar mucha más mermelada que la que sacaba yo. Y cuando tú has pasado 3 días sin comer nada, teníamos simplemente una cosa que llamaban café, que era un agua negra a las 9 de la mañana y después nada más en el resto del día. Entonces, bueno, el hambre era mucha. Incluso me mandó un mensaje súper práctico, ¿ya? Sí. Me dijo que había dejado la renaleta en la universidad y si fuera posible que fuera a recuperarlo. Eso sí, poco contradictorio, sí, con la idea de quedar en la casa, pero acompañado. Pero en el hecho no había nada para acompañarme. Yo pensaba que era necesario tener un auto en la casa y partir para la universidad. Y ahí encontré fuera de esa escena, con todos los ventanales de la universidad rotos y todo eso, estaba nuestro renaleta solo en el estacionamiento. Y con manchas de sangre alrededor, los vidrios todos rotos. En la tarde del día siguiente él empezó a escribir y estaba muy concentrado escribiendo lo que se conoce como el último poema de él. Él lo empezó a escribir en unos papelitos chiquititos, con los papelitos típicos que los estudiantes hacen para los torpedos. Era un papelito más o menos de este porte, rectangular, y con una letra chiquitita muy menuda. Durante todo el rato que él estuvo escribiendo, nosotros no queríamos mucho molestarlo, él estaba muy concentrado escribiendo. Yo me recuerdo que en un momento le pregunté cómo se llamaba el poema, me dijo que todavía no tenía nombre, pero que a lo mejor se iba a llamar Somos 5000. Posteriormente yo me enteré que el nombre era distinto, pero me recuerdo que empezaba algo así como diciendo Somos 5000 en esta parte de la ciudad, y después seguía diciendo quizás cuántos seremos en el resto de Chile. Somos 5000 en esta pequeña parte de la ciudad. Somos 5000. ¿Cuántos seremos en total en las ciudades y en todo el país? Solo aquí, 10.000 manos que siembran y hacen andar las fábricas. Cuánta humanidad, con hambre, frío, pánico, dolor, presión moral, terror y locura. 6 de los nuestros se perdieron en el espacio de las estrellas. Un muerto, un golpeado como jamás creí se podría golpear a un ser humano. Los otros 4 quisieron quitarse todos los temores, uno saltando al vacío, otro golpeándose la cabeza contra el muro, pero todos con la mirada fija de la muerte. Canto que mal me sales, cuando tengo que cantar espanto, espanto como el que vivo, como el que muero, espanto de verme entre tanto y tantos momentos del infinito, en que el silencio y el grito son las metas de este canto. Lo que veo nunca vi, lo que he sentido y lo que siento harán brotar el momento. El papel se lo pasa a otra persona, él se lo coloca en un calcetín en un zapato y posteriormente es encontrado por los militares en el velódromo del Estadio Nacional porque lo hacen desvestirse para torturarlo a esta otra persona. Yo supe que había otro compañero que había sacado el poema del estadio y quería ubicarme, quería entregármelo. Y yo le esperé, creo que en 2 ocasiones, en lugares donde me había dicho, así por aquí cerquita, no quería venir a la casa, pero no llegó nunca. Entonces no llegó a mis manos, yo no lo saqué a Chile, se fue sacado por otra gente, ¿sí? Los grupos, como te decía, se fueron trasladando de grupos de 200 en micros que estaban acá en la afuera y que los llevaban al Estadio Nacional. Y quedaban 3 grupos.
el grupo nuestro era el penúltimo en irse. Entonces, cuando se iba a empezar a ir el grupo que estaba anterior al nuestro, una patrulla militar vino a buscar a Víctor y se lo llevó. Se lo llevó, al poco rato salió el grupo que estaba antes que nosotros hacia el estadio y después de una media hora, 3/4 de hora, nos tocó el turno de salir a nosotros, al grupo nuestro, y cuando nosotros salimos por el mismo pasillo por el cual habíamos entrado al estadio, tenían a Víctor tirado en el suelo en un rincón con un pasillo, estaba botado en el suelo, había un círculo de sangre y él no se movía, habían varios militares alrededor de él, riéndose, haciendo mucha ironía y diciéndonos a todos nosotros que eso mismo nos iba a pasar a todos, ¿ya? Y que por lo tanto que nos aprontáramos porque ese era nuestro castigo. Domingo en la noche, de repente me llegó la certidumbre que Víctor estaba muerto. Era como las 2 de la mañana y yo estaba como acostado, ¿no? Estaba durmiendo y yo sentí como una especie de explosión, ¿no? Le estoy contando eso, que me tomó todo el cuerpo y me acuerdo sentándome en la oscuridad, había una especie de vacío terrible. Y en mi convicción que eso fue el momento que mataron a Víctor. No sé. Hasta hoy el crimen cometido contra Víctor Jara no ha sido aclarado. Sus familiares no saben qué ocurrió entre la tarde del sábado 15 y el domingo 16 de septiembre de 1973, cuando su cuerpo fue reconocido en la pared exterior del cementerio metropolitano, junto a otros 5 cadáveres. Su cuerpo estaba ametrallado, con múltiples heridas de bala. Desde el cementerio fue trasladado por extraños de civil hasta la morgue como NN, para ser enterrado en una fosa común. Hasta hoy los culpables continúan libres. El martes de la mañana, que era el 18 de septiembre, llegó un joven aquí tocando la puerta. Me pidió que, por favor, que si lo podría dejar entrar. Me mostró su carnet, me dijo que era de la J, que él estaba trabajando ahí de identificaciones, trabajaba en la morgue, estaba trabajando, tratando de identificar a las personas en la morgue. Y pensaba que se había encontrado a Víctor ahí. Bueno, fui con él, y ahí donde entré a la morgue y vi la escena horrible que había ese día con cientos de cuerpos así de jóvenes ahí. Víctor estaba en el segundo piso. Ahí encontré a Víctor, tirado entre una larga fila. Así con terrible herido de bala, así. Moretones, las manos crispadas con moretones. Y había que sacar el cuerpo de morgue y llevarlo inmediatamente al cementerio a enterrarlo, ¿no? Sin funeral. Eso se hizo. Y ahí se quedó Víctor ahí detrásito, ¿no? Junto con otros compañeros que murieron más o menos en la misma manera, en la misma época. No, salió un pequeño parágrafo en la segunda, diciendo que decía que Víctor Jara había muerto, pero como si había muerto de una enfermedad, una cosa así, no me acuerdo exactamente lo que decía, pero ciertamente no. Y que fue enterrado en forma particular, o sea, privado, por sus familiares, una cosa así, ¿entiendes? O sea, una pequeña cosita.
lo supe estando yo ya en el estadio. Alguien hizo correr un recorte de diario que llegó rápidamente ahí a mis manos. Esto tiene que haber sido el 17, antes no. Porque a mediodía fue cuando llamaron por teléfono, yo estaba ahí haciendo una ensalada y Alejandro me dice, llamó fulano y dice que Víctor está muerto en la morgue. Yo ya se me caían las cosas, le dije, no puede ser. Puede ser. Además, no, no lo conoce, lo que no conoce, ese tipo no lo conoce, no es él, por nomás, no es él, es otra persona. Yo estaba en una casa de seguridad, escondido, y salí a hacer una gestión cerca de esa casa y me encontré por casualidad con Sergio Aguirre. Un primo que trabajaba en la morgue y andaba él buscando gente así. Y los encontraba que dice que era Víctor Jara. Y él vino a avisarlo. Y nosotros, aunque no entendíamos mucho italiano, estábamos atentos a cualquier noticia y una de esas fue que Víctor Jara había sido asesinado. Poco antes de evacuar el Estadio Nacional, autorizaron a un familiar a despedirse de nosotros. Ahí tuve la confirmación definitiva. Yo creo que fue al día siguiente, probablemente, que Joan habría reconocido a Víctor, que me lo contó Sergio en alguna calle. Y pues increíble, son de esas cosas increíbles, pero como este país a partir de esos años se convirtió en algo increíble. Fue un momento bastante... Todos los que estábamos ahí, que éramos más de 10.000 personas, ya lo sabían, porque a mí me llegó ya muy ajado un recorte pequeño. Pensamos naturalmente nosotros en García Lorca, primero que nada, ¿no? Pensamos en lo terrible de que un ejército nacional, un ejército de tu país, de tu patria, comience a seccionar ese país, exterminando lo mejor del país. Supe de muchas muertes en ese momento y era el afán de supervivencia, como que la emoción no te deja aflorar. Y meses después, me estoy acordando ahora, meses después, quizás 3 meses o 4 meses después, yo estaba en París, en la casa de mi padre, y aparece Joan Baez en un programa de televisión y dice, voy a cantar una canción en recuerdo de Víctor Jara. Y canta Te recuerdo amando. Y yo lloré sin parar. Y creo que era el llanto que tenía acumulado por todos esos meses, por todas esas muertes de esos amigos, que me salió y lloré no sé cuánto rato. Yo salí de Chile con mis hijas un mes después del golpe militar. Y en ese momento ya el sello de capa había saqueado. Lo habían saqueado, lo habían destruido los masters, ¿no?, de la obra de Víctor y tantos otros. En el EMI también, o sea, decían que tenía órdenes de destruirlo. La gente en realidad tenía miedo de tener discos de Víctor. Yo sé que mucha gente lo destruyeron. Por suerte, Víctor había estado grabando sus últimas canciones y en la casa había copias de los masters, o sea, había traído acá para escucharlo acá. Y estas grabaciones me lo sacó de Chile un equipo de la televisión sueca, ¿no? Porque yo realmente no me atreví a salir por el aeropuerto con eso en caso de que me lo confiscaran, ¿no? Así me lo sacaron, me entregaron después en Europa todas las copias de discos que yo tenía, los saqué. Esos fueron posteriormente copiados justamente en el estudio de los Beatles. Lo hicieron ese
me hicieron, digamos, unas masters así de los discos. Entonces todo ese material yo fui como rescatando, juntando, algunas cosas se perdieron. ¿Cómo le puedo decir? Para mí era una obsesión, así, esta cosa de rescatar, ¿no es cierto?, lo que estaban tratando de destruir, porque, bueno, para mí era fundamental y yo lo sentí como una tarea que yo tenía que cumplir y que me mantenía así vivo, por último, porque tenía algo muy importante que hacer. Y después tuve que responder, no mi iniciativa, pero responder a todo la interés y las presiones en el mundo, ¿no?, de la gente, de invitarme por el mundo, de saber de Víctor, festivales que se organizaban en su nombre, no sé, la publicación de los discos de él afuera. En realidad yo fui como una persona que seguía esta presión, ¿no es cierto?, pero de una manera feliz, porque yo sentí que estaba rescatando algo muy hermoso, muy importante, y que además Víctor era un símbolo de tanto que había sido destruido. El derecho de vivir, poeta Ho Chi Minh, que golpea de Vietnam a toda la humanidad. Ningún cañón borrará el surco de tu arrozal. El derecho de vivir en paz. Indochina es el lugar más allá del ancho mar, donde revientan la sol con genocidio y napalm. La luna es una explosión que funde todo el clamor, el derecho de vivir en paz. Tío, nuestra canción es fuego de puro amor, es palomo, palomar, olivo del olivar, es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz. La la ria, la 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 la, la la ria, la la la, la la la, la 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 la, la ria, la la. Es el canto universal, cadena que hará triunfar el derecho de vivir en paz, el derecho de vivir en paz. En mi casa siempre había una guitarra, porque mi mamá era cantora, como decimos nosotros allá. Cantora, es decir, ella cantaba en velorios, en bautizos, en casamientos, en todo tipo de cosas. De esas canciones que se cantan en el campo, digamos, que se aprenden por generaciones, ¿sí? Posteriormente, ya cuando llegamos a la ciudad, etcétera, empezaron los estudios. Después me tocó la fortuna, puedo decir, de conocer a Violeta Parra. Y eso ha significado también algo bastante especial para aclarar lo que yo tenía que hacer.